Maestros, buenas noches. Miren, hoy es viernes 18 de abril del 2025, es Viernes Santo, y les tengo preparado este video para comentarles una nota importante que me mandaron del Diario de la Educación de España desde el día eh, 11 de abril, hace una semana. Y es un tema relacionado, pues, con la parte de todo lo que es lo emocional, la importancia que es trabajar todo lo que es educación pues socioemocional con los alumnos en las aulas. Es un documento que se refiere a un trabajo, a un proyecto en Cantabria, España, y que también se desarrolló en algunos países de Iberoamérica, entre ellos México. Entonces, este es el video 781 y bueno, les comparto, pues así, rápido la información. Venía en el correo que me mandaron me lo mandaron el viernes 11 de abril a las 12:30 AM. Allá en España eran como las 7:30 de la tarde por la diferencia de horario. Entonces es un tema o es una nota de Adriana Yepes. A medida que el vínculo profesor-alumno se fortalece, se favorece el proceso de aprendizaje. Entonces, es un documento redactado por Pablo Gutiérrez del Álamo, donde él nos dice que Adriana Yepes es la responsable de educación de la Fundación Botín. Es una entidad administrativa que lleva años trabajando en Cantabria y que también desde hace tiempo saltó a otras comunidades como Madrid, Castilla, debe ser Castilla-La Mancha y León. En los últimos años están llevando sus programas formativos a países de América Latina como Chile, Perú o México. Chile, Perú o México, hasta estos países también han llevado este proyecto. Entonces nos dice aquí que Adriana Yepes es la responsable de educación de la Fundación Botín. Lleva años trabajando en Cantabria, en España, y también ha llevado su trabajo a otras comunidades como Madrid, Castilla y León, y en los últimos años también lo han llevado a países de América Latina como Chile, Perú o México. Entonces Pablo Gutiérrez del Álamo lo escribe el 10 de abril del 2025, o sea, ayer jueves hace 8 días. Adriana Yepes es venezolana de nacimiento, ahí estudió psicología, aunque poco después se trasladó a España, en donde lleva residiendo 2 décadas, 20 años, y donde se ha ido dejando, y donde se ha ido o ha ido dejando parte del acento venezolano. Aquí ha desarrollado labores de orientación en diferentes organizaciones educativas como la Universidad Francisco de Vitoria. Desde hace algo más de una década, más de 10 años, trabaja en la Fundación Botín, en donde es la responsable de los programas educativos. El buque insignia es el programa Educación Responsable, por el que han pasado decenas y decenas de docentes y que ha impactado en muchos más niños de entre 3 y 16 años. Y hablamos con ella, dice Pablo Gutiérrez, sobre los aspectos claves del proyecto y de la trayectoria que han tenido desarrollando en estos años, una trayectoria que ha puesto el foco en la educación emocional, social y creativa. Y sobre ese punto les voy a compartir nomás las primeras 2 páginas de estas 4 que tengo yo aquí, las primeras 2 páginas de estas 4 que tengo yo aquí. Y le dice él, Adriana, dice, quería que me contaras de manera más o menos sucinta a qué os referís cuando habláis de educación emocional, social y de la comunidad y de la creatividad. Entonces ella contesta, la intención de promover el desarrollo emocional, social y creativo nace en la Fundación Botín desde principios del 2000. En ese momento, el área de educación lo que busca es una educación que promueva el desarrollo integral. Y ese desarrollo integral, pues lo quieren lograr o lo están desarrollando
con el desarrollo emocional, social y creativo. Creemos, dice, que el alumno no solamente tiene una parte cognitiva y no solamente nos tenemos que basar en la parte eminentemente académica. Tenemos que promover una serie de habilidades que le permitan desarrollarse de una manera integral y son las habilidades emocionales. Para nosotros, dice Adriana Yepes, para nosotros esa integridad se ubica en esas tres variables que buscamos promover: la parte emocional, lo social y la creativa. En la parte emocional o de desarrollo afectivo, lo que queremos es ayudarles a desarrollar las capacidades para identificar, expresar y regular sus emociones. Desde la manera más básica, saber cómo me siento, cómo estoy y cómo están las personas que me rodean. Eso es lo más importante, saber cómo me siento, cómo estoy y cómo están las personas que me rodean. Cómo expreso también cada una de esas emociones. Asegura que el maestro deja huella en la vida de sus alumnos y debe pensar qué tipo de huella quiere dejar. Y no es nada más que el maestro deja huella en sus alumnos, también los directivos dejamos huella en nuestros docentes y los compañeros supervisores o inspectores también dejan huella en los directivos. Entonces, está interesante esta parte porque hay que trabajarla. Y también trabajamos la parte de la empatía, la autoestima y la parte social. Los tengo aquí subrayados en celeste. También trabajamos la parte de la empatía, la autoestima y en la vida la parte social. Sobre la empatía dice que el ser consciente de qué implica realmente ponerme en el lugar de otro. No es tan fácil ponerse en el lugar de otro, no es tan fácil cuando justo me toca con esa persona que me cuesta un poquito más o con el compañero de clase. ¿Cómo trabajar eso? Conectar con el otro. Eso, pues hay que buscar generar más vínculos. Y sí, siempre hay alguien con quien nos cuesta más trabajar esa parte de la empatía. Dice, luego trabajamos la autoestima, donde se busca que el docente sea consciente de que deja huella en la vida de los alumnos. Esto es muy importante. Nuestra autoestima se desarrolla gracias a lo que recibimos de nuestras familias y de nuestros amigos. Y esto es muy importante. Y también en buena medida de nuestros maestros, de nuestros docentes, o sea, todos los agentes educativos que intervienen en la educación, en cualquier aula, en cualquier escuela y en cualquier comunidad. Que el maestro sea consciente de que deja huella en la vida de sus alumnos, le hace pensar en cómo quiere que sea esta huella, o en querer sembrar cosas positivas que le ayuden a desarrollarse más plenamente. Esto, maestros, de que el maestro sea consciente de que deja huella en la vida de sus alumnos, le hace pensar en que esta huella, cómo quiere que sea esta huella. Esta misma pregunta nos la hicieron a nosotros, cuando hicimos las narrativas allá por eh, el taller de enero. ¿Se acuerdan que hicimos narrativas individuales y narrativas colectivas? Y bueno, entre una de las preguntas que nos hacían, ¿cómo queremos que nos vean los maestros a nosotros, a los directivos, a los profesores? ¿Cómo queremos que nos vean los alumnos o los padres de familia a los maestros? Entonces, esa es la parte consciente que debemos de tener para poder pensar cómo queremos que sea esa huella que queremos dejar. En la parte social, lo que trabajamos son habilidades de relación. O sea, lo primero es estar abiertos y en disposición para el encuentro con el otro. Eso es lo importante, estar abiertos y en disposición para el encuentro con el otro. Aquí vamos a lo más básico, por ejemplo, saber saludar, a entrar en una conversación, a pedir perdón cuando me he equivocado, a agradecer también. Esto lo enlazamos con las habilidades de comunicación. Entonces dice mi comunicación verbal, no verbal, lo que expreso
cómo me relaciono, mi escucha activa y luego, por otro lado, la asertividad. Dice ella que para ellos, para el equipo, es muy importante saber transmitir lo que pienso y lo que siento de una manera respetuosa hacia los otros y hacia nosotros mismos. Aquí incluyen ellos las diferencias, las diferentes maneras de pensar y los puntos de vista. Y en esta última está la parte creativa, que se refiere al desarrollo creativo. Ahí lo que trabaja o lo que trabajan es el pensamiento crítico, las habilidades para que el alumno sea consciente de lo importante que es hacerse preguntas, cuestionarse las cosas, el asombro, la curiosidad, el querer conocer los diferentes puntos de vista y hacer todo un proceso para realmente descubrirlo. El intentar buscar nuevas formas de solucionar las cosas o de nuevos enfoques y luego la toma de decisiones. Eso sería muy importante. Y este punto también nos lo hicieron ver, pues de enero del 2025 a la fecha, en aquel taller intensivo, cuando hicimos nuestras narrativas individuales y nuestras narrativas colectivas. También se busca trabajar el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces aquí sí ya lo emocional, social y creativo, aunque lo tenemos separado, en realidad están todas en constante relación. O sea, no están separadas una de la otra. Y esto es lo que nosotros buscamos. Esto lo promovemos, lo trabajamos con los centros educativos, buscamos que el profesor lo viva en primera persona para que luego sea capaz de llevarlo a sus alumnos. Esto lo hacemos posible a través de un plan de formación de 3 años en los centros educativos. Aquí es donde entra el plan de formación de 3 años en los centros educativos como un proyecto o un plan a trabajar, así como con recursos educativos informatizados, estructurados, relacionados con distintas artes. Fíjense, con recursos educativos informatizados, estructurados, relacionados con distintas artes como literatura, música, artes plásticas. Los recursos los pueden utilizar en el aula con los alumnos. Bueno, hacemos mucho acompañamiento con los centros educativos desde que entran en el programa. Después de esos 3 años, los centros no acaban, sino que pasan a formar parte de una red de centros graduados que son centros referentes, lo que empiezan, los que empiezan a innovar gracias a las cosas que han recibido en los primeros años. Tenemos centros que ya llevan 15 años con nosotros. Entonces, maestros, hasta aquí, esta parte, pues sintetiza todo lo que a medida que el vínculo profesor-alumno se fortalece, pues se fortalece el aprendizaje o el proceso de aprendizaje. Miren, yo creo que le hace la pregunta a él, ¿por qué crees o creéis? Porque hablan allá, pues en su lengua, dice, ¿por qué creéis que es importante esa incidencia en el profesorado, más allá del trabajo con el alumnado? Entonces dice, porque el profesor es el que está ahí, es el que está a pie de aula, el que hace posible la relación con el alumno, o sea, el vínculo, es el que se sientan totalmente autónomos, que conozcan los recursos para que esto pase a formar parte de su vida. Los profesores tienen muchas necesidades, los profesores tenemos muchas necesidades en el día a día. Dice ella, antes yo me encargaba de dar clases en matemáticas y a día de hoy, con todos los problemas que hay de salud mental, fíjense, antes yo me encargaba de dar clases de matemáticas y al día de hoy, con todos los problemas que hay de salud mental, con todos los desafíos en los que no estamos, en los que nos estamos enfrentando, es importante que el profesor se sienta de alguna manera equipado con conocimientos y también con herramientas que les ayude a conectar mejor con el alumno, a descubrirlo mejor, a promover esas habilidades en él. ¿Cuáles habilidades en él? Pues todo lo que implica aquí, de todo lo que habla aquí, desde la empatía, la autoestima, la parte social,
Bueno, lo emocional, lo social, lo creativo, que es lo más importante de todo este artículo. Dice, ayudo a que mi alumno crezca y saque lo mejor de sí y yo en ese proceso también crezco. O sea, el aprendizaje es mutuo, el aprendizaje es mutuo. Hay un concepto que se llama el teachfulness. El teachfulness, este, en ese deseo, el teachfulness es como el maestro consciente o conciencia docente. Ya lo busqué y ya lo compartí ahí en mi muro y en mi grupo. El teachfulness se refiere al maestro, se refiere al docente consciente o a la conciencia docente. Entonces dice, en ese deseo de hacer crecer al alumno, crece también el profesor. Es una relación compartida. Sí, yo ayudo a que mi alumno crezca y saque lo mejor de sí mismo en conocimiento, habilidades, en virtudes, y yo en ese proceso también crezco. Es importante que el profesor sea muy consciente de que para sacar lo mejor de sí en clase y que lo haga el alumno, tiene que estar bien. Los recursos ayudan al profesor a que toda esta experiencia en el aula se viva de una manera más significativa con la formación del profesorado. La formación de los profesores, pues, es muy importante. Más allá del desarrollo integral en esta parte emocional, social y creativa, buscamos fortalecer el vínculo del profesor con el alumno. Buscamos fortalecer el vínculo del profesor con el alumno y eso es muy importante en el día a día, en la práctica diaria de todos los docentes en las aulas. A medida que se fortalece ese vínculo, favorecemos el proceso de aprendizaje, favorecemos la relación y que todo el proceso sea más disfrutado. Así promovemos el bienestar emocional y el cuidado docente. Es importante que el profesor sea muy consciente de que para sacar lo mejor de sí en clase y que lo haga el alumno tiene que estar bien. Lo último que buscamos es mejorar el clima de convivencia en el centro, aparte entre los compañeros y entre todos los alumnos. Cuando trabajamos todas estas áreas con esos recursos, ocurre de manera natural. Ocurre de manera natural. ¿Qué ocurre de manera natural? El clima de convivencia en el centro, y esto es muy importante. Maestros, esta parte que sigue, que son la mitad de esta hoja y otras 2 páginas más, ya no lo subrayé porque ya va relacionado a lo que es todo el proyecto, cómo está estructurado, sobre todo para buscar el cambio de rol en el docente, a la entrada de una cierta educación en valores. No se sabe si el profesorado puede tener reticencias a dejar de enseñar su disciplina para centrarse en cosas que no son estrictamente la materia para la que se preparó para dar clases. Aquí habla de que los maestros tenemos pues una currícula que dar, pues sí, hay una currícula que dar, pero también tenemos esa parte emocional, tenemos que trabajar todos esos, pues puntos, lo emocional, lo social, lo creativo, la empatía, la autoestima y toda la parte social, tenemos que trabajarla juntos para poder, pues, llegar a tener un clima de convivencia o a mejorar el clima de convivencia en el centro. Voy a tratar de dejarles después del nombre de este video la liga para que entren al documento, a la nota, y si gustan copiarlo y leerlo otra vez, pues lo hagan, lo hagan. Pero yo creo que este es un tema importante en estos tiempos, pues difíciles para muchos. Es un tema importante en estos tiempos difíciles para muchos. Y bueno, esto es lo que les quería compartir de una de muchas notas que me enviaron el 11 de abril a mi correo, el blog del Diario de la Educación de España. También me mandan notas de el diario El Tiempo de Colombia, de El Clarín de Argentina, o bien de Red DOLAC, Red de Docentes de Latinoamérica y del Caribe de Perú. Pero este video
este video, pues así, este video así le estamos poniendo, o así le vamos a poner, como dice aquí el título. A medida que el vínculo profesor-alumno se fortalece el proceso de aprendizaje. Así se va a llamar este video. A medida que el vínculo profesor-alumno se fortalece, se favorece el proceso de aprendizaje. Se favorece el proceso de aprendizaje. Maestros, este es el video 781-781 y nos vemos en el siguiente video.